Bienvenidos a su canal MAP 7 Clases a la Mano y continuamos con nuestro curso de vectores. Hoy vamos a hablar de las componentes rectangulares de un vector. Les doy la bienvenida y comencemos. Antes de definir las componentes rectangulares de un vector, vamos a hacer una breve introducción de lo que son las funciones trigonométricas y cómo se relacionan, ya que para encontrar las componentes rectangulares de un vector me voy a valer de ellas. Entonces, las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Se utilizan para encontrar las componentes rectangulares del vector. Tengo un ángulo alfa y este forma un triángulo. Aquí con este lado y este otro lado. Este es mi ángulo de referencia. Lo voy a tener en cuenta porque también puede ser este mi ángulo de referencia. Entonces voy a tener este ángulo. Listo. Sabemos que el lado más largo de un triángulo se llama hipotenusa y los otros dos catetos. Pero según donde tenemos nuestro ángulo de referencia, cada cateto va a recibir un nombre adicional. Entonces, este se llama cateto opuesto porque no está pegado al ángulo, sino que está al otro lado. Y el que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto porque no está pegado al ángulo y cateto adyacente. Si mi ángulo de referencia no fuera este, sino que yo estuviera aquí y este fuera mi ángulo de referencia, este ya no sería cateto opuesto, sino sería cateto adyacente porque mi ángulo está aquí. Y este que está en verde sería mi cateto opuesto. Entonces, ¿de qué depende que sea cateto opuesto o cateto adyacente? De donde estoy ubicado con mi ángulo. Bueno, entonces, la primera función, el seno, es igual a la relación que hay, es decir, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y la tangente es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas son las tres funciones que voy a trabajar: seno, coseno y tangente. Tener muy en cuenta: seno, cateto opuesto; coseno, cateto adyacente; y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Continuamos. Las componentes rectangulares de un vector se calcularían de la siguiente forma. Tengo un vector, que esta flechita encima me indica que es un vector de magnitud 5 y dirección de 60 grados. Lo primero que voy a hacer es representar gráficamente mi vector. Entonces, para eso tomo mi transportador y en este transportador trazo por 60 grados, como ustedes están observando: 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Coloco del centro del transportador, pasando por 60, un vector de magnitud 5, es decir, de aquí hasta aquí. Ese es el vector. Lo siguiente que hago es dibujar su ángulo y sus componentes. Entonces, esta componente es X y esta componente es Y. Muy importante dibujar la flecha, la cabeza del vector, es decir, hacia dónde va el vector. Con eso, esta componente sigue a esa cabeza y esta componente sigue también a esa flecha. Por eso es muy importante hacia dónde apuntan las flechas. Muy bien, aquí tengo mis componentes del vector. Aquí está de forma gráfica. Componente en Y, componente en X, para un ángulo de 60 grados y una magnitud que sería mi hipotenusa de 5. Muy bien, procedamos a calcular nuestras componentes. Esta de aquí la llamo componente en X, a la que es horizontal, y la que es vertical la llamo componente en Y. Iniciamos calculando la componente horizontal, es decir, la componente en X, y lo usamos mediante funciones trigonométricas. Este paso solo lo hago aquí para explicar. Voy a decirles por qué, porque es que aquí lo que tenemos que encontrar es AX, o sea, la componente en X del vector A, que sería coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que es este que va pegado. Por eso es que usamos coseno, porque el cateto
adyacente sería la componente AX. Este es el cateto adyacente, va pegado al ángulo, dividido en la hipotenusa mide 5. Despejamos, este 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y organizamos, nos queda que la componente en X del vector A es igual a 5 que multiplica al coseno de 60. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el coseno de 60. Para eso utilizamos nuestra calculadora y en ella escribimos coseno de 60 grados es igual a 1/2. Con este botón lo podemos convertir a decimal 0.5 y de ahí nosotros tenemos que el coseno vale 0.5. Volviendo a nuestros cálculos tendríamos 5 que multiplica a 0.5. Hago la multiplicación, 5 por 0.5 me da 2.5 y esa es la magnitud de la componente en X de este vector. Entonces, ya tengo la componente en X. Lo siguiente es la componente en Y. Como Y es la línea verde y este es mi ángulo, quiere decir que esto es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto se calcula con seno. Pero ya no voy a escribir seno de 60 grados igual a esto, sino que lo vamos a escribir de una vez. Sería 5 multiplicado por el seno. Recuerden, para hallar las componentes debemos ver si multiplicamos por coseno o multiplicamos por seno. Aquí estoy multiplicando por seno porque este es mi cateto opuesto. Muy bien, hacemos la operación, la podemos hacer directamente en la calculadora. Podemos escribir 5 por seno de 60 o lo podemos hacer por partes. Igual vamos a llegar al mismo resultado. Aquí 5 raíz de 3 sobre 2, forma exacta, yo lo estoy trabajando en decimales, así que es 4.33. Volvemos acá y nos dio el cateto que es opuesto para nosotros en este ejemplo, es la componente en Y del vector A y es igual a 4.3301. Por consiguiente, el vector de magnitud 5 y dirección 60 lo puedo escribir como el vector con componente en X 2.5 y componente en Y 4.3301. De esa forma hemos calculado la componente en X y la componente en Y del vector A. Y estas son nuestras componentes, X y Y. Muy bien, de esa forma ya cumplimos con calcular las componentes rectangulares de un vector, pero ¿qué sucede si necesitamos hacer lo contrario? Como aquí tengo la componente en X y la componente en Y, me pueden dar las mismas componentes y lo que debo hacer es calcular la magnitud y la dirección. Entonces vamos a convertir las componentes rectangulares en magnitud y ángulo. Convertir a magnitud y ángulo el vector C está indicado con una flecha igual a 7.8 y 6.65. Listo. Aquí no tengo una magnitud ni unos grados. Aquí tengo la componente en X y la componente en Y. Lo primero que podemos hacer es dibujar nuestro vector. Ya sabemos que esto es X y que esto es Y. Horizontalmente vamos a trazar X, que sería 7.8. Lo trazamos, miren, con la horizontal hasta 7.8, que es aproximadamente aquí, y luego procedemos a trazar Y, que sería 6.65 en forma vertical. Listo, ubicamos en la punta de nuestra flecha y colocamos 6.65, que sería aproximadamente hasta por acá. Tenemos 6.655 y ya tengo mi componente en X y mi componente en Y. Componente en X 7.8, componente en Y 6.65. Por lo tanto, esta diagonal que une la cabeza la cola de este vector con la cabeza de este vector es la magnitud que estamos buscando y la vamos a llamar R. Además de eso, también tenemos que encontrar su ángulo, que en este caso llamo alfa, porque tenemos que dar la magnitud, que es R, y el ángulo, que es alfa.
Bueno, como se imaginarán, la forma de encontrar R es por el teorema de Pitágoras, ya que esto forma un triángulo rectángulo. Y si se dan cuenta, esta fórmula que voy a usar, x al cuadrado o la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, es el teorema de Pitágoras, solo que aquí ya le estoy sacando raíz cuadrada, me estoy adelantando. Muy bien, entonces tomamos los valores y reemplazamos. X sería 7.8 elevado al cuadrado más y, que sería 6.65 elevado al cuadrado. Podemos hacer uso de nuestra calculadora. 7.8 elevado al cuadrado nos da 60.84 y 6.65 elevado al cuadrado, 6.65 al cuadrado es igual a 44.22. Listo, 60.84 más 44.22, 25. Es bueno trabajar con una buena cantidad de decimales, es decir, en este caso con 4 decimales. Hacemos la suma, sumamos estos dos y nos da 105.0625. Sacamos raíz cuadrada de este valor. Entonces, recuerden que a 44.2225 le sumé 60.84 y esto me dio 105.0625, a lo que le saco raíz cuadrada de lo anterior es igual a 10.25 y esa es la magnitud de nuestro vector, 10.25. Ya sé que todo lo largo de esta línea roja, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la componente en X y la componente en Y, es de 10.25. La última parte es el ángulo. ¿Cómo puedo calcular el ángulo? El ángulo lo voy a calcular aplicando tangente. Generalmente se aplica tangente, pero si tú deseas puedes calcularlo con seno o con coseno, aunque yo recomiendo mucho que lo hagan con la tangente, sobre todo para temas futuros en los que vamos a hablar de esto. Tangente es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 6.65 sobre 7.8. Entonces, tangente de alfa es igual a 6.65 sobre 7.8. Hago esa división. 6.65 dividido en 7.8 y le doy igual. Esto me da 0.8525. Como estoy calculando un ángulo, para hacerlo más preciso, podría utilizar todas las cifras decimales, pero yo te recomiendo que por lo menos trabajes con 4 cifras decimales para tener un mayor acercamiento al ángulo. Entonces esto me da 0.8525. 0.8525. Ahora, no necesito encontrar tangente de alfa, necesito alfa, que es el ángulo, necesito el ángulo. ¿Cómo lo hago? Esta tangente tiene que pasar al otro lado, si está multiplicando pasa a dividir y aquí sería sobre tangente, pero esto matemáticamente por ley de exponentes lo puedo escribir como tangente a la menos 1 porque está en la parte de abajo. Y tangente a la menos 1 es lo que llamamos arco tangente o función inversa de la tangente. Es decir, sacando tangente a la menos 1 de este valor que obtuvimos al hacer la división, encontramos el ángulo. Esto lo hacemos en nuestra calculadora de la siguiente forma. Mucha atención de cómo encontrar el inverso de la tangente. Busco la tecla de tangente y si se dan cuenta, en la tecla de tangente al fondo me dice tangente a la menos 1. Eso me indica que si oprimo la tecla Shift y luego tangente, voy a buscar tangente a la menos 1, que es lo que estoy buscando aquí. Del valor lo digito 0.8525 y entonces al dar igual me da que el ángulo es de 40.44. Ese es el arco tangente de 0.8525 y de esa forma encontré mi ángulo. Muy bien. Ya sé que el ángulo es de 40.44 y por lo tanto hemos encontrado que el vector con componente 7,8 en X, 6.65 en Y es igual
a una magnitud de 10.25 con 40.4 en su dirección. Podemos aproximar esta última cifra decimal y quedarnos con 40.4. Bueno, entonces muchas gracias por tu atención. Si llegaste hasta aquí fue porque el video te enseñó algo. Somos Mat7 clases a la mano. Síguenos en nuestras redes sociales @mat7w, Instagram, Twitter y Facebook. No olvides suscribirte, darle like al video y compártelo con tus compañeros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.